tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos los que ya están conectados, a los que ya están listos este domingo, lo que queda esta tarde, Día del Padre. Yo espero que hayan celebrado a todos los papás en su casa, que les hayan dado un buen abrazo. Decíamos por la mañana en el culto que no es necesario, ¿verdad? Las cosas ostentosas. A veces pensamos que por no invitar a comer o por no hacer, no sé, un gasto excesivo. Créeme que como padre yo te puedo decir de primera mano que apreciamos más un sincero abrazo, que estén ahí con nosotros y sobre todo que podamos externarles a los papás que nos damos cuenta de su sacrificio, que nos damos cuenta de todo el gran esfuerzo que hacen para poder sacar a la familia adelante. Y a todos los papás que me escuchan, yo tengo algo que decirles. Muchas gracias. Gracias por tu valor. Gracias por poder enfrentar este gran reto de responsabilidad. En la vida actual hay muchos que ni siquiera quieren tener nada que ver con la paternidad, pero a ti que le ejerces, sinceramente de parte de Dios te digo muchas gracias. Dios sabe tu esfuerzo, Dios sabe mejor que cualquiera de nosotros lo que sacrificas, lo que te cuesta a veces levantarte y decidir seguir adelante. Hay muchos que actualmente tiran la toalla, pero a ti que sigues en la lucha, a ti que estás comprometido, a ti que tienes bien claro que debes de sacar a tus hijos, a tu esposa, a ti mismo adelante como un solo equipo, Dios te bendiga, de verdad, Dios te bendiga. Bueno, pues ya es viernes, ya estoy con el viernes desde esto, ya es domingo, perdón, es que el Día del Padre me regalaron un globo que parecía una botella de Chateau Lafite. Y bueno, si sabes de vino sabes a lo que me refiero, pero estaba tan real que cuando quise tomarle me salió puro helio y desde allá mi cerebro quedó mal. No es cierto. No, es un gusto que ya estés conectado. Estamos entendiendo el Apocalipsis. Hace 8 días estábamos hablando de las 2 mujeres del Apocalipsis, ¿verdad? Estábamos hablando de la Virgen, estábamos hablando de la ramera. Hoy nos toca seguir en este tenor, hoy nos toca seguir ahí donde nos quedamos. Ya vamos en la transición de Apocalipsis 12 al 13. Mi nombre es Israel Chapa y vuelvo a repetirte, es un gusto que estés conectado. Esta noche se encuentra casa llena, ahora sí toda la familia reunida. Esta noche está con nosotros Idalia Castro, Axama Day, Dara Castro, Ivette Castro, Jania Castro. Bueno, pues hoy no trabajó la hermana Ivette, por eso nos acompaña hoy y te tengo noticias y nos acompañará mañana. Bueno, pues es un gusto que esté toda la familia reunida. Vamos a darte los medios de contacto para que empecemos a prender motores y ya preparemos la enseñanza del día de hoy. amén. En Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 55 83 88 20 35 y el número de línea directa es 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en Masada, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, pues estos son los medios para que nos eches un grito, para que te contactes con nosotros, para que nos des sugerencias, me felicites, por ejemplo, también se vale. Podamos aquí también tener felicitaciones a todos los papás, pero además también puedas sugerirnos, criticarnos, proponernos, todo está bien recibido, porque aquí lo único que buscamos es bendecir tu vida, no de una manera así tan formal como lo hacemos normalmente en los cultos aquí en la iglesia, sino poderlo hacer de una manera pues más amplia, más práctica. A veces en el culto todo es un poco solemne y yo aprecio mucho tanto los discipulados en casa como estas transmisiones que tienen un tinte un poquito informal, porque de esa manera pues ya podemos entrar en otro tenor y podemos tener, digamos, un contacto más estrecho. Estamos hablando del Apocalipsis, ¿te recuerdas? Estábamos hablando ahí en el 12 de estas 2 mujeres y hablamos un poquito de la mujer de Apocalipsis 17, que era la ramera, pero hoy vamos a abordar precisamente
donde nos quedamos antes de esto, vamos a hablar precisamente de que a estas alturas de lo que llevamos de Apocalipsis se nos narra una persecución devastadora sobre el pueblo de Dios. Satanás pelea contra el mundo espiritual, es vencido, entonces se volca inmediatamente hacia los escogidos, hacia el pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Pues viene con toda la ira y con una hazaña que nunca se ha visto. Y conste que ya pasó el Holocausto, y conste que ya tuvimos eventos como la Inquisición en la historia. Va a ocurrir una serie de sucesos terribles en contra de todos aquellos que siguen al Señor, que desean cumplir sus mandamientos, honrarle con su vida. Nunca antes de esta época, con tanta hazaña, se ha atacado a alguien que desea seguir los pasos que marca la Escritura conforme a tener una vida nueva, una vida abundante, e ir preparando los pasos para la vida eterna. ¿Cómo lo va a lograr? Bueno, lo estábamos develando desde las enseñanzas pasadas. Si no has escuchado las enseñanzas pasadas, te invitamos a que sintonices nuestro canal de YouTube. Ahí están los videos. Bueno, propiamente son videos, pero solo los tenemos con audio. Más que nada para que no te distraigas con la persona que habla, en este caso tu servidor, porque no te distraigas con aquí los que estamos en la mesa, porque por ejemplo, mira, ahorita aquí voy a empezar, aleluya, gloria a Dios, están comiendo un dragoncito de chile. Ahorita ya estás seguro que muchos estarían distraídos, entonces por eso solo subimos el audio, para que tú puedas concentrarte en lo que estamos diciendo. Te decía que cómo es que Satanás, cómo es que este imperio, cómo es que este movimiento político religioso que va a ser armado para contender contra Jesucristo y contra los santos va a tener tanto poder. Bueno, porque va a establecer alianzas con diferentes naciones, como vimos hace ya algunas lecciones. Este movimiento es un movimiento político religioso y en general es el resurgimiento del Imperio Romano en el tiempo del fin, como vamos a ver a partir de este momento. Ahora, este Imperio Romano, tú recuérdate, el Imperio Romano, sobre todo en la época que Jesús, nuestro Señor, habitó entre nosotros, tenía puesta literalmente el pie sobre el cuello de todas las naciones que conquistaba. Entre ellos, acuérdate que estaba en Tierra Santa. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, ¿te recuerdas esta historia de Poncio Pilatos? Hubo posteriormente el César llamado Nerón, que por ejemplo los primeros cristianos que se difundieron, que se regaron, que se extendieron hacia Roma, hacia Italia, pues los acusó de haber incendiado Roma y fue el pretexto para perseguirlos, arrojarlo a los leones y todo esto. Muchos profetas con los que he platicado, y yo coincido con ello, que nada en la tierra es casualidad. Por algo este país, esta nación, Italia, tiene la forma de una bota, porque durante muchos años puso el pie sobre el cuello de muchas naciones que pensaran que fueran diferente a ella o que no se doblegaran. Luego en la Segunda Guerra Mundial volvió a ocurrir. Acuérdate de esa alianza malévola, maquiavélica de Mussolini con Hitler, que fue clave para que Hitler pudiera invadir casi toda Europa y todas estas cosas. Entonces, a partir de que este Imperio Romano vuelve a resurgir, ahora ya no como una nación, porque quedamos que por lo menos en el ámbito espiritual ya su injerencia no es como una nación, sino es precisamente como una fuerza tal que tiene desplegados, ahora sí que adherentes, discípulos, prosélitos en todo el mundo. Y gracias a ello es que este movimiento político religioso, a la cual le vamos a llamar el imperio a partir de este momento, y no el de Darth Vader, porque todavía Darth Vader me cae un poco bien, no me cae nada bien, va a tener alianzas. Apocalipsis 13 es donde vamos a empezar a partir de este momento. El capítulo 13, verso 1 del Apocalipsis dice lo siguiente. Luego vi salir del mar a una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios.
Esta bestia tiene ciertas características. Ahí te va. Si lo lees en el verso 2, me lo voy a ahorrar, solo te lo voy a mencionar. Tiene característica de leopardo, de oso, de león, y recibe su poder y su trono, y dice ahí mismo que gran autoridad que le es delegada por el dragón. Unos siglos antes de que el profeta Daniel, pues ahora sí que pudiera traernos luz a este asunto, ya él ya había escrito esta misma bestia con los mismos símbolos precisamente. Describió, por ejemplo, y nos vamos a ahorrar un poco de lectura, si quieres leerlo más ampliamente, lo vas a encontrar en el capítulo 7 de Daniel, en el capítulo 8, y vas a ver cómo Daniel el profeta describe estos imperios, y de acuerdo a la explicación que él mismo nos da, y si tú puedes acudir a fuentes históricas, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, el leopardo, bueno, me voy a ir por orden cronológico para que no te haga bolas. Primero, Daniel dice que la primer bestia que ve es semejante a un león con cara de hombre. ¿Con alas de águila? Con alas de águila. Este simboliza al rey Nabucodonosor, es decir, al imperio babilonio. Si tú te acuerdas de tus clases, bueno, esto lo vienen enseñando desde la secundaria. Bueno, ahora con este gobierno no sé si siquiera lo enseñen, porque enseñan puras cosas bien raras. Y perdón, esa fue directa. Pero la Biblia dice que no podemos callar y que no debemos de bajar la cabeza por decir la verdad. Pero en mis tiempos, cuando de verdad estudiábamos, y perdónenme generaciones que están presentes, pero gracias a que hay generaciones como las que hubo antes, tenemos a médicos trabajando en contra del coronavirus, y gracias a Dios no todos son blogueros, estandoperos o cosas semejantes. En mis tiempos la gente se dedicaba a estudiar, y esa fue directa también. Así es que si no queremos perder una generación, no pienses en hacer dinero, piensa en ser útil. Piensa en ser útil, y eso te va a ayudar y va a ayudar a todo el mundo. Bueno, ando como con la espada desenvainada, y bueno, ya me voy a calmar porque estoy enseñando profecía. Bueno, te decía que Babilonia es representada por esta primer bestia, ¿verdad? Del imperio de Nabucodonosor. Luego el segundo imperio es representado por un oso que tiene una característica, este oso. Bueno, antes de continuar, si tú puedes ver ruinas, si tú puedes ver fotografías ahorita por internet que tenemos al alcance casi todo el mundo, puedes ver ruinas acerca de lo que te estoy hablando. Vas a ver los famosos toros alados y leones alados, que eran símbolo de Mesopotamia, de Babilonia. Y ahí vas a ver, por ejemplo, cómo está bien identificada la figura. Después sigue el imperio, te decía, el imperio persa, medo-persa. De hecho son dos tribus que se que la otra. Por eso la visión de Daniel dice que este oso cuando caminaba se ladeaba de costado, porque tenía como que las patas más cortas de un lado del costado del oso. Estos son estas dos naciones que formaron el imperio medo-persa. Has oído de sus emperadores, de sus dirigentes, como el rey Darío, como Artajerjes o Jerjes y otros cuantos que también fueron famosos. Y después se identifica estos imperios históricos con un leopardo, y este leopardo luego describe que le salen ¿cuántas cabezas? 4 cabezas. El leopardo es identificado históricamente con Alejandro Magno, con Alejandro el Grande. ¿Por qué tiene 4 cabezas? Recuerda que Alejandro Magno, dice la historia, dicen los escritos históricos, que desde muy joven conquistó todo lo que había que conquistar. Y dice una cita muy famosa que cuando Alejandro Magno vio que ya no había nada que conquistar, fue uno de los pocos que llegó hasta la India, imagínate, y allá conquistó también. Dice que cuando él ya no vio nada más que conquistar, lloró. Lastimosamente, para su suerte, él murió muy joven. Entonces, ¿qué pasó? Sus reinos se dividieron entre sus 4 generales. Por eso en esa visión al leopardo le salen 4 cabezas, 4 reinos. Ya luego vamos a hablar de ello, porque también tienen, aunque ahorita no lo mencionamos, pero tienen injerencia en la profecía bíblica. Los Ptolomeos y bueno, también directamente ahí el reinado de Tito y de varios movimientos políticos que hubo
no quiero tocarlos hoy tanto para no distraernos, son los que son representados ahora por este reino griego de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Cada uno de estos imperios había de regir la Tierra Santa. Característica de estos imperios, todos poseyeron lo que hoy día conocemos como la Tierra de Israel. Todos ellos poseyeron Jerusalén. Más tarde este territorio fue gobernado por la cuarta bestia, que está representado por el gobierno romano. Juan describe todo esto, es decir, el asunto de la imagen de la bestia más adelante, muchos años después de Daniel, en Apocalipsis 13:3, dice lo siguiente. Una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal, pero fue curada, lo que tenía al mundo entero asombrado y seguía a la bestia. Quedamos en las enseñanzas pasadas, identificamos perfectamente bien que esta bestia es ese imperio político religioso, ahora representada por todas las abominaciones y enseñanzas mezcladas entre con cristianismo, entre con paganismo, o las que diametralmente también están opuestas. Hablamos de varias. Si tienes oportunidad de escuchar las otras enseñanzas, para no detenerme tanto en este asunto, vas a ver que la Biblia identifica a esta bestia con este movimiento religioso. Ahora, la vez pasada, que yo recuerde, aquí ayúdenme, pero terminamos hasta identificando geográficamente dónde está el reino donde se sienta la mujer que está sobre el dragón, y quedamos que mujer representa nación, representa pueblo, representa inclusive iglesia, religión, componente de mucha gente que adoran una misma, en un mismo culto. Y vimos que usaban cáliz, ¿se acuerdan ya? Que utilizaban mucho los colores púrpura, el color rojo, y que estaba cimentada en un lugar que identificamos perfectamente como el Vaticano hoy día. Pero no nada más hablamos del catolicismo, hablamos que ese es el representativo de todas las fees equivocadas, manipuladas o tergiversadas que están ahorita pues engañando, ¿verdad?, al ser humano. Están, digamos, dividiendo, polarizando, pulverizando la fe que debería de estar dedicada a nuestro Señor y Dios, a Cristo. Ahora, dice aquí Apocalipsis, dice Juan en Apocalipsis 13:3, que esta bestia fue herida mortalmente, pero sanó, y se va a maravillar toda la tierra. Si yo les pregunto ahora si existe el Imperio Romano, literalmente no existe, terminó. Aníbal, no sé si me están entendiendo, pero es que a mí me gusta mucho la historia. Investiguen quién fue Aníbal. Por ejemplo, fue uno de los reyes bárbaros que puso en jaque al gobierno romano. Del otro lado, en Europa, si te gusta la historia, y si no, pues velo aunque sea en películas, así te vas a dar una idea de lo que te estoy hablando. Fue expulsado inclusive de Britania por los celtas, pero también fue expulsado por los bárbaros, inclusive por los vikingos, que todos en ese momento luchaban por la supremacía de Britania, hoy día el Reino Unido o Inglaterra, y también estos bárbaros vikingos fueron arrojándolos desde el norte de Europa hasta el momento que fue disuelto el Imperio Romano, y hoy pues solo es la nación de Italia. Ya no ejerce ninguna potestad aparentemente política, pero ¿cómo es que esta bestia sanó? Ahora la injerencia que tiene es netamente religiosa. Si bien el Imperio Romano, como decimos, ya no existe, pero sí existe el imperio espiritual y religioso romano. Tú lo sabes. ¿Cuál es el título? ¿Alguno de ustedes sabe completo el título de la iglesia tradicional? ¿Cuál es? Tiene un nombre muy largo. La gente ahí muy escuetamente lo abrevia diciendo catolicismo. Pero en realidad el nombre completo de esa iglesia, de ese movimiento religioso es... ¿Cuál será? A ver, otra vez. ¿Es Iglesia Católica Romana Apostólica? Iglesia Católica Apostólica Romana, en ese orden. Católica, Apostólica y Remona, le digo yo.
Ese es el nuevo imperio. Ese es esta bestia que estaba herida de muerte. ¿Por qué estaba herida de muerte? Piénsalo. Antes tenían tal poder que gobernaban reyes, gobernaban naciones. El Papa iba a la guerra. Hubo un momento en que estaban tan enfrentados entre ellos por el poder. Vea la historia. A mí no me creas que hubo en un momento 2 papas al mismo tiempo peleándose el poder. Tenemos a los Tudor. Lee la historia, por amor del cielo. La gente que ignora lo que pasó en el pasado está condenado a repetir eso malo que pasó. Es bien interesante la historia, porque la historia nos va a dejar ver que todo lo que está escrito en la Biblia es real, es cierto. Esta es la bestia que sana. Desde una perspectiva histórica, al final parecerá que todos estos imperios dejaron de existir antes, pero gran parte de esta herencia cultural, tanto de babilonios, tanto de persas, de griegos y de romanos, van a tener una injerencia religiosa que va a emerger de nuevo. Ya está emergiendo. Babilonia es confusión, es una amalgama de muchas enseñanzas esotéricas, ¿sí? Es una amalgama de muchas enseñanzas paganas, y cada vez más están surgiendo movimientos de ese tipo. La nueva era, los masones, y bueno, ya te hablaré de apologética otro día. Por ejemplo, para no tardarme tanto, los persas. El imperio persa está asentado en lo que hoy día es Irak y parte de Irán. Ahí vemos cómo poco a poco los árabes, el movimiento islámico, está cobrando fuerza. Estamos viendo que lo que dice la Biblia es real. El imperio griego. Grecia es un país que está poniendo en jaque continuamente a la Unión Europea. Observa, lee, entérate. Grecia está poniendo en jaque, así como Reino Unido, que ahora se separó de la comunidad europea. Eso le va a contar a Reino Unido como una bendición. Escúchame bien, porque hay una profecía sobre Reino Unido, porque Reino Unido, Inglaterra, siempre ha defendido a Israel. Ahí luego hablaremos de profecías. Si quieres saber de profecía, de toda esta cosa, estamos abordando todos estos temas los días viernes. Va a llegar un momento en donde vamos a hablar de esta profecía actual. Pero te decía, todos estos movimientos, todas estas culturas están resurgiendo en la actualidad. Están siendo preservadas, y esta herencia estará presente en el resurgimiento final del Imperio Romano. Al final dice la Biblia que una poderosa alianza de 10 reyes o gobernantes, conocidos en nuestros días con el nombre de presidente o primer ministro o canciller. Hoy son pocos los reyes, pero se refiere más que un título al poder de autoridad o de injerencia que tiene sobre un país. O sea, no necesariamente son reyes. Puede ser ahora un presidente, un primer ministro, un canciller. Van estos 10 monarcas, estos 10 dirigentes a aparecer o a unificarse un poco antes del regreso de Cristo. Sería interesante que te des cuenta de la alianza árabe, cuántas naciones son, hablando otra vez de historia. Sería interesante que te pusieras a ver ahora mismo cuántos países integran la comunidad europea. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tiene ese número de estrellas y esa posición de círculo la bandera de la Unión Europea? Está relacionada con la potestad, con lo que ellos llaman la bendición de lo que ellos creen que es María sobre la comunidad europea. Está tipificando la corona. ¿Se acuerdan que leímos de eso en Apocalipsis 12? Está tipificando la corona. Esto es bien interesante. A mí cada vez que leo la Biblia me sorprende la exactitud. Pero claro, si no lees historia,
Si no te pones a ver noticieros, si no lees, si no lees diarios, no ves noticieros, pues es materialmente imposible que te des cuenta de esas cosas. Por eso la Biblia dice que habemos personas, y sí me incluyo, en modestia aparte me incluyo, como un atalaya, como un vigía, no como los, ya sabes, los atalayas, no, esos no saben ni qué es una atalaya. Un atalaya es un vigía que está arriba de una torre. Y dice que habremos gente que estamos pendientes de todas estas cosas. Y con ministerio profético que existe en esta congregación, pues con más razón debemos de estar pendientes. ¿Para qué? Como dice la propia Escritura, para dar la voz de alarma. Yo y muchos otros, estoy seguro, estamos viendo, estamos concordando en todas las señales y cómo se va haciendo más pequeño el cerco. Ahora sí que el reloj profético está avanzando cada vez más, y ya estamos al 5 para las 12, para que me entiendas. Si seguimos leyendo más adelante, en el capítulo 2 de Daniel, por ejemplo, recordando que Daniel ya había hablado de todo esto, la herencia de este poderoso reino o imperio del tiempo del fin es simbolizado por una estatua. Mucha gente, yo he visto que inclusive en las librerías cristianas se compra el póster. Yo he escuchado un sinnúmero de predicaciones y de enseñanzas sobre esta figura, pero en este sentido, yo creo que lo escrito es lo esencial, sin llegar tanto a interpretación. Lo escrito es sumamente claro como para que quisiéramos ahí interpretarlo de alguna manera, estaríamos cayendo en un error. Tú recordarás, si ya leíste el pasaje, y si no, busca esta imagen del sueño de Daniel, perdón, del sueño de Nabucodonosor, que le interpreta el profeta Daniel, y te vas a dar cuenta que este poderoso reino o imperio del tiempo del fin es simbolizado por esta estatua. Número 1, tiene figura humana, o sea, esta es una profecía para la humanidad. ¿Te acuerdas que ya leímos el día viernes? Estábamos aprendiendo precisamente de los sellos, de las trompetas, y nos dimos cuenta que por lo menos 4 de los eventos de las trompetas son para azotar la ecología, el medio sustentable que tiene a la humanidad ahora viviendo. Va a atacar 4 de estas trompetas, sonidos de trompeta en la naturaleza. Pero aquí en específico, al contrario de esta profecía, Daniel interpreta que esta figura tiene aspecto humano porque es total y absolutamente dirigida a la humanidad. Está compuesta de 4 metales. Si quieres leerlo posteriormente, está en el capítulo 2 del libro de Daniel, versos 31 al 33. Dice, por ejemplo, que la cabeza representaba al imperio babilónico. ¿Estaba hecha de qué? ¿Te acuerdas de qué material? Oro. De oro, muy bien. Fue uno de los reinos más poderosos. Acuérdate, hay algo que actualmente se recuerda mucho, aunque ya las 7 maravillas ya han sido modernizadas, porque ya de las 7 solo existía una. Era tan impresionante, por ejemplo, el jardín botánico de Babilonia, los jardines colgantes, que eran mencionados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínate, si esto era tan impresionante, el tamaño, el esplendor, el progreso que había en esta nación. Entonces la cabeza se identificaba con el imperio babilónico de Nabucodonosor, que conquistó, destruyó a Jerusalén en el año 587 a.C. Los reinos que dominaron después de Babilonia fueron representados por otras partes de la imagen. Te lo voy a decir rápidamente, luego voy a abordar esta profecía de lleno. Fue el imperio persa y el imperio griego, que ya estaban manifestando el torso, estaban manifestando también las piernas, en este caso, de esa figura humana. Eso lo sigues encontrando en Daniel 2, pero ahora de los versículos 39 al 40. Luego se mencionaron, y aquí es donde sí quiero empezar un énfasis importante, los pies de esta estatua. Dice Daniel 2, versos 42 al 44, lo siguiente. Es decir, que así como parte de los pies y de los dedos eran de barro y la otra parte era de hierro, de igual forma el reino será en parte fuerte y en parte débil. Así como ustedes
usted vio que se mezclaba el hierro y el barro, también los pueblos se mezclarán entre sí, pero por más que se mezclen no serán un solo pueblo, como tampoco el hierro y el barro se mezclan totalmente. Y durante ese tiempo el Dios del cielo creará un reino eterno que no podrá ser destruido. Ese reino no quedará en manos de extraños, al contrario, ese reino destruirá y superará a todos los demás reinos. Es un reino que durará para siempre. En otras palabras, los 10 dedos de los pies de esta estatua existirán en el tiempo del fin, pero por lo mismo que no pueden mezclarse, van a trabajar un tiempo juntos, van a unificarse, pero estos reinos, estos 10 gobernantes, estas 10 figuras de autoridad que representan esta unión de los pies que van a apoyar total y absolutamente al nuevo imperio romano, que ahora es religioso, que ahora es sincrético, van a ser destrozados completamente al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Al parecer, estos 10 dedos de los pies de esta estatua representan lo mismo que los 10 cuernos del Apocalipsis 17. Dice Apocalipsis 17 del 12 al 14, ahí está la analogía de los 10 dedos, pero ahora representada por otra imagen simbólica. En Apocalipsis 17, versículos del 12 al 14 dice lo siguiente. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Bueno, esta bestia a la que ellos se unen es un imperio de corta duración, si te fijaste, que surgirá precisamente en el tiempo del fin y que será regido por Satanás. Como veremos más adelante, esta será una superpotencia comercial, política, religiosa, militar inclusive, semejante al imperio gobernado por la antigua Babilonia. En Apocalipsis 13, Juan ve a la bestia que va a aparecer en el tiempo del fin como una combinación de los imperios representados por la estatua de Daniel 2 y por las 4 bestias de Daniel 7. Dice que la cuarta bestia es compleja. Apocalipsis 13 nos menciona que esta bestia ya es como un conjunto, ya no las ve por separado. Daniel ve cada una de las bestias por separado, pero Juan no. Juan las ve todas como una amalgama juntas, una superbestia, un ser con 4 naturalezas diferentes, ¿sí? Esta bestia es, dice el propio Daniel mismo, en Daniel 7:7, que es muy diferente de sus predecesores. Esta compleja bestia que también menciona Juan en Apocalipsis 13 es precisamente el resurgimiento de aquel imperio romano con todas las características de los 3 imperios anteriores. Por ejemplo, el imperio babilónico era un imperio muy sincrético, es decir, usaban mucho estos métodos sobrenaturales, muchos métodos de brujería, creían en... Acuérdate, tan solo cuando Nabucodonosor no puede dormir, ¿a quiénes son a los primeros que manda a traer? A sus brujos, a sus adivinos. Ya después manda a traer a los sabios. Y hasta el final es traído Daniel. Es traído Daniel. ¿Estamos entendiendo? Ok, ahora, vamos más adelante. Debemos entender que esta bestia, esta aglomeración de todo junto, es liderada por el dragón. El dragón dice que le da su poder, su trono y su grande autoridad. Apocalipsis 13:2 lo dice así. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad.
Más adelante sigue diciendo Juan: se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Se vuelve a repetir el patrón de los 3 años y medio. Abrió su boca con blasfemias, permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto lo dice ahí mismo en Apocalipsis 13, pero ahora del versículo 3 al 7. Bueno, desde varios puntos de vista el Apocalipsis nos revela que en el tiempo del fin surgirá este imperio que será gobernado por una gran ciudad que Dios llama Babilonia la Grande. Este imperio está destinado a convertirse en la máxima potencia que va a dominar al mundo entero. Satanás se valdrá de ella como instrumento principal en su lucha contra Cristo y su pueblo en el tiempo del fin. ¿Se acuerdan que en la enseñanza que dimos hace 8 días estábamos hablando de las 2 mujeres y estábamos hablando que estas mujeres tenían su casa, su morada, su lugar de estadía y, por ejemplo, la habitación, el lugar donde vivía la Virgen de Apocalipsis 12, la mujer santa que representa al pueblo de Israel? Nada de que a una imagen, como ya enseñamos que esto es una falacia, es una mentira atroz. Esta mujer que es nombrada en Apocalipsis 12 tiene su sede en Jerusalén. Pero la ramera de Apocalipsis 17 también tiene un lugar donde habita y donde vive, y es Babilonia la Grande. Este imperio está destinado a convertirse en la máxima potencia. Satanás hará que el dictador humano de ese imperio, que es nombrado la bestia, sea adorado por todo el mundo. Te explico. Hemos estado ahorita leyendo, ¿verdad?, que hay alguien que está apodado como la bestia. Pero es hasta aquí, hasta Apocalipsis 17, 5 y 18, que se revela quién es esta bestia. Es un ser humano que está dirigiendo a este imperio político religioso. Ese es la bestia. Y esta bestia será adorada por todo el mundo. Satanás le dará el poder a este dictador, oíme bien, dictador, para que transforme sus objetivos políticos y militares, que desde luego son los mismos que los de Satanás, en una cruzada religiosa mundial. Entiéndeme. No solo va a traer el respaldo de toda la religión falsa, desde luego, sino que va a unificar inclusive a las otras religiones en contra de los verdaderos seguidores de Cristo. Esto es impresionante. Esto va a ser a escala mundial. Juan nos explica en Apocalipsis 13:8 que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, esto me da puerta para que empecemos a hablar ya de este asunto. Ya hablamos un poquito de política, de movimientos geopolíticos del mundo, cómo va a estar cuando el tiempo del fin se acerque, cómo va a estar la cuestión de la unificación, de las alianzas, las dictaduras. Y tú te podrás sorprender, dices, no, en el siglo XX, observa, recuerda, atiende, y ahora la dictadura ya no es impuesta por la fuerza. Ahora la dictadura ha tomado otra cara y se ha vuelto populismo. El populismo es la nueva dictadura. El populismo es el nuevo trabajo de Satanás para imponer su poder y su autoridad de una manera más sutil. Entrémosle al aspecto religioso entonces. Juan continúa diciendo ahí en Apocalipsis 13, del 11 al 12, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, esto es importante, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal
fue sanada. Es decir, va a haber una segunda bestia que va todavía a incrementar más la popularidad, la obediencia, el sometimiento hacia la primera bestia, hacia el primer, vuelvo, simbólicamente se les está llamando bestias, pero son seres humanos. La primera bestia es alguien que maneja el poder político religioso, más inclinado a la religión. La segunda bestia va a moverse más en otro ámbito. Mira, sigamos leyendo. ¿Quién es esta segunda bestia entonces? Pues desde luego es un instrumento de Satanás, quien utiliza todo su poder y autoridad para convencer a la humanidad que debe de adorar a la primera bestia. Ya sé que es difícil creer que alguien pueda convencer a la gente que vuelvan a este asunto de adorar a las personas. Podríamos decir, pero si estamos en el siglo XXI, no sabemos cuánto va a ocurrir esto, pero si ahorita sería difícil que volviéramos hacia la adoración a una persona, como por ejemplo, si tú recordarás, y vuelvo a hablar de historia, los césares del Imperio Romano eran catalogados como dioses en la tierra y se les tendría que rendir culto y adorar como a dioses. A Nabucodonosor recuerda que él había hecho una imagen completamente de oro y él había dado la orden que se inclinaran ante ella y le adoraran en todas las provincias del imperio. Hoy día sería muy difícil para nosotros pensar que esto va a volver, pero te tengo una noticia. Va a volver. Ahí mismo en Apocalipsis 13, del 13 al 15, dice lo siguiente. Apocalipsis 13, del 13 al 15. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandado a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no le adore. Hasta el 15, ¿verdad? Déjamelo ahí, no te preocupes. Ya veo que está sufriendo, necesita lentes la mujer. ¿No traes? ¿De veras dónde están tus lentes? Bueno, ese es aquí. Tú no te preocupes que nos escuchas, ya le vamos a poner unos de fondo de botella. Bueno, mira, este ser, esta segunda bestia, va a ser un talentoso engañador que inclusive va a hacer señales. Y a través de esas señales va a convencer a la gente de aceptar tanta soberbia. Más adelante vuelve a cambiar el panorama de todo esto y nos dice ahora Juan que esta segunda bestia es determinado a partir del capítulo 19 y 20. Perdón, 19, versículo 20, como el falso profeta. Ahora ya estamos viendo cómo está la cosa. El primero es un dirigente político, religioso, pero esta segunda bestia, nos vamos a dar cuenta que es, digamos, el brazo de acción, es el propagandista, es el reconocido, de acuerdo a Juan, como el falso profeta. Así como hubo un Juan que antecedió a Jesús para abrirle paso. ¿Tú recuerdas cuál era el anuncio de Juan? Abrid vuestros corazones, el reino de los cielos se ha acercado. Le venía abriendo pasos, desiertos, decía, ¿verdad? Desiertos. La profecía de Isaías. Van a volver a reverdecer, pero antes decía de una manera muy afamada que tendrían que convertir su corazón. Este va a ser lo mismo, pero ahora en el sentido de que adoren a la bestia. Y el engaño va a ser
que mucha gente va a creer tristemente que la bestia es el Mesías. Imagínate, es tan elaborado el engaño, es tan elaborado este engaño, que aún el pueblo judío va a ser engañado. Imagínate esto. Pablo también predijo la venida de este engañador poderoso. Dice segunda carta a los Tesalonicenses 2, versículos del 8 al 11, lo siguiente. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca, y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que pierden por haberse negado a amar la verdad, y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño creen la mentira. Tristemente la mayoría va a estar totalmente engañado y va a creer en él. Hablando de lo que estábamos tocando hace un momento, ¿será entonces posible que se vuelva a instituir el culto al emperador? Así como te expliqué que los emperadores romanos tenían que ser adorados como dioses, y no solo los romanos. A lo largo de la historia hemos visto esto muchas veces. Pues sí. Será muy semejante la forma en que se rinda culto a los emperadores, en este caso a la bestia y al falso profeta, como en la antigua Roma. Parece demasiado increíble, pero escúchame bien. No me voy a ir muy lejos. Segunda Guerra Mundial. A los japoneses se les exigió que rindieran culto al emperador Hirohito como un dios vivo. Imagínate. Vamos a otro ejemplo. Dalai Lama no es un nombre del dirigente del Tíbet que ahora está expulsado por el gobierno chino. Dalai Lama es un título que quiere decir el iluminado, el elevado. Y ellos creen, por ejemplo, que el Dalai Lama no muere, sino reencarna en un niño cada vez. ¿Y qué crees? Los seguidores del Dalai Lama le adoran como, ¿qué crees? Como un dios. Y llega a México, llega a cualquier lado y le hacen fiesta peor que a un jefe de estado. Hay otros, y tú sabes a quiénes me refiero, que desde ahorita nos están acostumbrando a eso. ¿Sí? El Papado Vaticano tiene un título, Vicario de Cristo. ¿Sale? Es el representante, según la Iglesia Católica, de Dios en la tierra. Eso quiere decir vicario, representante de Dios en la tierra. ¿Por qué crees que tanta reverencia? ¿Por qué crees que tanta sumisión? ¿Por qué crees que la gente se inclina y le debe de besar el anillo del pescador? Anillo en la Biblia es símbolo de poder y autoridad. Por todo esto que te estoy diciendo. Ve la Biblia y verás que esto no es para nada bíblico. Pedro se inclinó ante un ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? No, Pedro, párate, lee el libro de los Hechos, párate, soy consiervo tuyo. Y le dice algo que es tremendamente importante, solo a Dios adora. Lo mismo le ocurre a Juan. Párate, le dicen, párate. Porque nadie merece ni a nadie se le debe de adorar más que a Dios. ¿Sale? Ya vamos a tocar, te digo, ya estoy preparando el tema de apologética ahí para que te vayas antojando. Pero te decía acerca de esto del culto al emperador. ¡Wow! Ya no me faltan 10 minutos. Voy a meter turbo a ver si acabamos. Sí, vamos a acabar. Te decía yo, por ejemplo, del emperador Hirohito ahí en Japón, ¿verdad? También recuerda que la vida de muchos dirigentes religiosos, ya hablamos hace una semana, hace una semana, acerca de este engaño de los falsos mesías, de los falsos cristos, como el propio David Koresh de la masacre de Waco, Texas, decía que él era la reencarnación de Jesucristo, y no es el único. Hay muchos líderes religiosos que han afirmado ser Jesús, u otros han afirmado ser por lo menos seres divinos que están metidos en un cuerpo humano. Hay gente que dice que hay que tener muchos hijos porque en el cielo
Todavía hay ángeles que tienen que venir a la tierra a formarse como seres humanos y tienen que tener un estuche en donde entrar, refiriéndose a los nuevos bebés. ¿Por qué crees que iglesias y creencias como la mormona permiten la poligamia en ciertas ramificaciones del mormonismo? ¿Sale? ¿Ves este asunto de los Levarón que pasó aquí desgraciadamente? Lo siento por la masacre que les cometieron, en donde mataron a varios miembros de esa familia Levarón. Ellos son mormones. Y lo que no se ha mencionado es que, por ejemplo, uno tenía 2 esposas y cohabitaban y vivían juntas. Y eran varios hijos de varios de los integrantes. Digo, no estoy diciendo que esté bien lo que les pasó. Cualquier asesinato merece castigarse. Pero hay varias ramificaciones que hasta el día de hoy permiten la poligamia, tener varias esposas, porque están basados en esto, que hay que tener muchos hijos para que los ángeles sigan viniendo a la tierra, tomen cuerpo humano y se formen como hombres. Y así, como eso, te puedo platicar de varias cosas. Ahora, la idea de que es imposible que las multitudes modernas puedan ser engañadas por un dirigente fanático, en especial uno con una poderosa personalidad carismática, no está tan alejada de la realidad. En Ecuador, hace algunos años, un presidente llamado Abdalá Bucaram, que estaba loco y se le comprobó médicamente que estaba loco, llegó a la presidencia. Y era carismático y todo. Bueno, veamos a los países, como decíamos hace un momento, populistas, ¿quiénes los rigen? Y tú con la lógica y los datos en la mano dices, ¿cómo puede haber gente siguiendo a estas personas? Increíblemente está pasando en muchos lugares ante nuestros ojos. Yo espero que la gente de mi país reaccione. Y como ya se los dije en Twitter, porque acuérdate que tenemos Twitter, ahí están mis datos. Yo doy mi cara, defiendo mi postura. Y la Biblia dice, no agaches la cabeza por decir la verdad. Ahí a los que me quieran seguir escribiendo, a todos les contesto. Y con Biblia en mano. Vamos recta final. Apocalipsis 13, verso 12. De ahí también hasta el 17. Nos dice que esta segunda bestia se presenta como Cristo, inclusive, acuérdate, tiene cuernos de cordero, ¿sale? Ahí estamos viendo que este se hace pasar, este es un falso Cristo hecho y derecho. Dice que tiene este aspecto como de cordero, pero habla como dragón. Va a seducir a todo el mundo para que adore a la primer bestia. Y es más, va a ejercer tanta influencia en los comerciantes internacionales. Es tan poderosa la influencia que va a tener que hará que ninguno pueda comprar ni vender, sino solo el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Termino diciéndote ganadores y perdedores. El inevitable resultado de la guerra de Satanás contra los siervos de Dios es tema del capítulo 14 y los 4 primeros versículos del capítulo 15. En el mensaje dado por los ángeles quedan perfectamente descritos los verdaderos ganadores y perdedores. Ojo, contrario a lo que pudiéramos estar viendo y que tú digas, bueno, es que la gente tiene una lógica muy rara. La gente dice, bueno, si tanta gente lo cree, ¿cómo va a ser mentira? Te estoy demostrando que las muchedumbres pueden ser manipuladas y engañadas. Hay frases tan impresionantes como, si ves que la mayoría hace algo, pregúntate a ti mismo si de verdad quieres seguir esa turba. Porque en las masas, velo en las manifestaciones, se esconde la gente entre la muchedumbre para cometer fechorías. La muchedumbre, dice por ahí un dicho, no tiene cerebro. Y el que muchos digan que el cielo es verde, no por eso el cielo es verde. Ten cuidado, piensa, ejerce tu libre albedrío, investiga, lee. Me la paso contestando muchos mensajes y créeme que todos los respondo. La otra vez un miembro de la iglesia me decía que le daba risa porque pues ahí se veía una conversación que teníamos en el chat, otra persona y yo dándole versículos y mostrándole la palabra, se aferraba.
Entonces ahí es donde nos damos cuenta que la cerrazón de la gente a veces es más importante que el que puedas conocer la verdad. Porque hay personas que con tal de tener la razón, así sea una razón totalmente loca, según ellos, defender su verdad, para muchas personas en la actualidad es de suma importancia por la cuestión del ego. ¿Cómo voy a admitir que me equivoqué? ¿Cómo voy a admitir que estaba en error? Cristo, representado como un cordero en Apocalipsis 14, se muestra en pie en el monte de Sión en Jerusalén, en medio de 144,000 personas que tienen el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Se les describe como personas que han seguido fielmente a Cristo, en lugar de adorar a la bestia, aún en medio de esa época de gran tribulación. Juan dice que estos leales y fieles siervos de Cristo están sin mancha delante del trono de Dios. Luego relata, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y a su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero también. Eso lo dice en todo este compendio del capítulo 14, y en el 15 del 2 al 3 también nos menciona que en su visión Juan los ve cantando, los ve regocijándose, los ve completamente seguros, llenos de fe de que van a salir de este gran conflicto espiritual. Y ellos, los que venzan, los aferrados, los pacientes, los sufrientes, los que a pesar de las circunstancias se levantan y levantan a Cristo como bandera, levantan a Jehová Samá, a Yahweh Samá, Él es mi bandera. Esos son los ganadores. Juan también ve cómo antes de que termine esta guerra será proclamado, ahora sí, el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y a todos ellos se les va a exhortar: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel anuncia que es inminente la caída de la destrucción de la gran ciudad de Babilonia. Además identifica claramente quiénes son los perdedores en esta guerra por el dominio espiritual de la humanidad. Dice Apocalipsis 14, versos 9 y 10 lo siguiente. Dice: lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El juicio de todos aquellos que hayan seguido los caminos de Satanás, ya sea por convicción o por engaño. ¿Por qué? ¿Por qué los engañados? Pues porque les estamos hablando y no quisieron entender. ¿Cuánto cuesta una Biblia barata? 80 pesos. 60 pesos las de papel, muy muy barato. Prefieren gastarse no sé cuánto cuesten 2 caguamas o una cajetilla de cigarros. Ahí está, al alcance de todos. Bueno, hay aplicaciones gratuitas de la Biblia en línea. Hay apps que son gratis con la Biblia. El material está, la palabra está a disposición de todos. Por eso, los engañados, decía por ahí mi mamá, aquel que es engañado merece estar engañado, porque no quiso entender cuando se le habló. El juicio se ejercerá. Los santos tienen toda la razón en tener confianza en lo que va a ocurrir, pero a pesar de eso, algunos sufrirán tribulación. Termino, mira. Al final, el mismo Satanás mandará a sus instrumentos humanos engañados para perseguir y matar a aquellos que de verdad obedezcan y sirvan a Dios. A continuación, en este relato vamos a encontrar una descripción de Cristo y un ángel que separa a los impíos y a la maldad de la tierra, así como un granjero corta las espigas de trigo con una hoz, o que vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Lo dice ahí mismo Apocalipsis 14,
versos 14 al 18. Para finalizar ya toda esta narración, hasta el capítulo 15:1, aquellos que son recogidos como mal fruto, como una vendimia que está amarga, que está echada a perder, dice que será echada en el gran lagar de la ira de Dios. Dios expresa su ira por medio de las últimas 7 plagas postreras, porque ese es el día de la ira. A veces la gente tiene por costumbre decir, pórtate bien porque Dios te va a castigar. No, Dios no va a hacer nada. Tú te castigas solo, pero cuídate, porque Dios no se enoja todos los días. Pero el día que se enoja, dice la Biblia que hay un día, hasta le menciona el día de la ira. Ese día, wow, ten cuidado por amor del cielo. No eches en saco roto, no eches en saco roto esta enseñanza. En tu mano, con esta información ponemos, pues ahora sí que, pues va a sonar demasiado dramático, pero el poder de la vida y la muerte. Tú decides qué quieres hacer. Esto es solo, pues como decimos, ¿verdad? Una muestra, solo te estamos mostrando la superficie del iceberg. Yo te recomiendo, cómprate una Biblia, léela. Si ya asistas a algún lugar, léela doblemente. Si ahorita en la pandemia no tienes manera de contactar a tu pastor, quizá a tu guía, a tu líder, bueno, tenemos las redes sociales, hay bastantes prédicas muy buenas en YouTube, y si en ese decidir has decidido acompañarnos y escucharnos, pues te damos las gracias y te invitamos a que tú mismo compruebes lo que te estamos diciendo. Yo no tengo la razón, Dios tiene la razón. ¿Y sabes qué? Y Él está esperando que abras tu mente y que entiendas por convicción propia y que ejerzas tu albedrío. En tu mano tienes la vida y la muerte. ¿Qué escoges? Y no hablo de la física, porque todos vamos para el mismo lugar. Hablo de la eterna. Vas a ser lanzado al lagar, a este lugar, a que seas exprimido como uva. O vas a ir a las bodas del Cordero. Tú lo decides. Mi nombre es Israel Chapa. Estuvieron con nosotros hoy Israel Chapa Castro. Axamadaí. Idalia Castro. Lara Castro. Ivette Castro. Jania Castro. Bueno, pues que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Sigan disfrutando lo que queda del domingo. Yo espero que papá se le haya pasado bien. Y si no le mandaste ni un mensaje, qué mal hijo eres. No es cierto, estás a tiempo. Son las 9:03 todavía estás a tiempo. Mal que bien es el que te tocó. Así es que dale gracias a Dios porque pues tal vez serías otra persona. Acuérdate que hay millones de espermas que pudieron haber fecundado ese óvulo, pero solo el que ganó eres tú. Así es que te felicito a ti, felicito al papá, a todos los valientes que han decidido ser padres. Sigan festejando. Y me alegro que este año ahora sí le dieron la importancia que se debía más que otros años. Yo creo que les pegó estar encerrados. Que Dios les bendiga, disfruten su noche y si así lo decides, te esperamos todavía el día de mañana en enseñanza básica. Si todo esto se te hizo demasiado avanzado, sintonízanos mañana 8 de la noche. Comunidad Cristiana Masada Dulam, Grupo Hermanos en Facebook, YouTube, Israel Chapa, todo en mayúscula, una sola R. Que el Señor te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te otorgue salud en esta época de pandemia y sobre todo paz. Dios te bendiga.